Quiero saludar a Eduardo Vázquez. Eduardo, eres director ejecutivo de Agua Capital. El agua es un aliado indispensable para un coronavirus, contra un coronavirus. Ayer estábamos escuchando a Said Badwan, nuestro colaborador, diciendo qué curioso que los que no se contagiaron de aquella peste en el 18 y en la Edad Media y todas las pestes que ha habido, las pandemias que han habido en la humanidad, era que porque por angas o por mangas, como dirían, se tenían que bañar, se tenían que asear por sus trabajos. Y justamente esos que se aseaban, pues eran los que no se contagiaban. Entonces, es increíble que en el año 2020, pues siga siendo el mismo principio. El que no se lave las manos, el que no se bañe, el que no, pues va a poder tener digamos, una posibilidad más alta de poderse contagiar. Y estaba leyendo, Eduardo, que muchos hombres se contagian porque se lavan menos las manos que las mujeres. En medio de todo esto, pues sí, ¿y el agua? ¿Cómo estamos en términos de agua en México, Eduardo? Así es, Fernanda, qué gusto saludarte y gracias por la oportunidad de hablar contigo y el auditorio. Gracias. Efectivamente, el tema del agua en el contexto de esta emergencia sanitaria que tan ocupados y preocupados nos tiene a todos, está en el centro de la discusión y en muchos sentidos es el factor principal que genera una gran diferencia entre la salud o no de las personas y el riesgo de los contagios por los temas que bien acabas de señalar. Empezando por el lavado de manos, efectivamente, la primera recomendación que en general todos recibimos es un correcto lavado de manos, siempre recordando de no desperdiciar el agua, por cierto, cuando lo estamos haciendo. Pero hay que recordar, y bien lo decías, que en muchas partes, no solo del país, sino de la Ciudad de México también, del Valle de México, hay grandes segmentos de la población que no tienen agua. Si me permites compartir unos pequeños datos para ilustrar el tema. Por favor. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el 58% de la población en el país no tiene acceso a agua diaria en su domicilio ni saneamiento básico. Por otro lado, 10 millones de personas en distintas regiones de la nación, especialmente en áreas periurbanas y áreas marginales, carecen de estos servicios en su totalidad. Y en la Ciudad de México estamos hablando de que entre 1.8 y 2 millones de personas carecen del acceso al agua, lo cual entre muchos otros efectos refleja un mayor potencial de contagio, un mayor potencial de riesgo para estas personas y por ello no solo se tienen que hacer esfuerzos grandes de parte de autoridades y sí es importante recordar que de parte también de todos los sectores de la sociedad, de generar acciones efectivas que permitan ampliar el acceso al agua para estos segmentos de la población, sino que por otro lado también aquellos segmentos de la población que tienen acceso al agua en sus hogares, en sus centros de trabajo, tengan una plena conciencia del valor tan grande que implica tener un fácil acceso al agua, que se puedan lavar las manos y atender sus necesidades básicas de higiene. Y es en este marco que Agua Capital, que es el Fondo de Agua de la Ciudad de México, en suma, con esfuerzos de distintos actores relevantes, estamos impulsando acciones para ayudar a atender este problema. A ver, Eduardo, nosotros alimentamos Internet. ¿En qué tal, Fernanda? No somos alimentados por Internet en gran parte de las entrevistas y el contenido de los invitados. ¿Tú podrías afirmar que en lugares donde hay menos agua, en la Ciudad de México, en todo lo que la red de Agua Capital, se están presentando más contagios por COVID-19? En realidad, lo que se incrementa claramente es un riesgo de contagio. Y ya tendríamos que analizar con toda precisión en los distintos espacios donde se están presentando estos brotes la condición de acceso o no acceso al agua. Lo que es muy cierto, y creo que vuelvo al tema, parte de la recomendación básica de las autoridades sanitarias es que el principal punto que tenemos que atender, entre otros, por cierto, es el lavado de manos. Y si estamos en espacios físicos donde la gente no tiene acceso al agua y por tanto no se puede lavar las manos, sin duda alguna el riesgo de contagio se incrementa sustancialmente. Entonces, la respuesta es no tienen datos. La respuesta es, si hubiera un estudio en relación a saber perfectamente dónde sí y dónde no,
ver también los hábitos de las familias en México, entonces podríamos asumir que aún con agua o sin agua hay contagio porque se lavan o no las manos. Sí, a ver, volvería al tema, efectivamente, si no tienen la facilidad de lavarse las manos, derivado de que no tienen agua, sin duda Pues alguna. no se las lavan. Exactamente. Pero también hay un grupo y un sector muy importante que tiene agua y tampoco se las lava. Entonces, son datos que, bueno, me imagino, pues no hay ahorita un conteo como debe de ser, porque fíjate, Eduardo, aquí lo importante, y yo hago estos planteamientos porque nunca antes se había gastado tanta agua en México y en el mundo entero como hoy, como durante la pandemia, porque pues la constante necesidad de lavarse las manos, pues es como lo más primario, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, ¿cuántas personas? Yo hice más o menos una encuesta pequeña con mis cercanos y con la gente que he tenido contacto, y hoy la gente se está bañando 3 veces al día. Esa es una Mucha buena de la reflexión. gente. Entonces, digo, hoy hay más gasto de agua que nunca. Esa es una buena reflexión, y el hecho de que derivado de la contingencia gran parte de la población está ahorita en sus hogares, efectivamente ha reflejado un mayor consumo de agua, más de lo usual, y no solo porque uno pasa más tiempo en el domicilio, sino también por el exceso de cuidados que uno quiere tener. Y en ese punto, Fernanda, es muy importante, y cuando decía yo anteriormente que la gente debe tener una plena conciencia que cuando estamos en el hogar inclusive, tenemos que tener un uso muy consciente y razonable del agua. El hecho de que se esté consumiendo más agua no implica que tenga que desperdiciarse, y también es muy importante tomar en cuenta de que si estamos desperdiciando agua en los hogares, en muchos sentidos estamos limitando el acceso al agua a todos estos segmentos de la población que no la tienen. Es que, fíjate que, perdóname que te interrumpa, Eduardo, Sí. pero es que no necesariamente, y perdón que rebata este punto, por eso tú eres el experto para que nos expliques, pero como abogado del diablo, yo no veo que los mexicanos hoy en confinamiento en sus hogares piensen que están gastando más agua. Están comiendo están comiendo, desayunando y cenando muchos en casa, que eso implica lavar platos. Están bañándose 1 o 2 o 3 veces. Los que tienen necesidad de salir, pues regresan y se meten 3, 4 regaderazos. El tema es decir, la forma de vida que estamos teniendo hoy nos está llevando a consumir más agua. Así es. A ver, yo creo que tienes razón en el punto que estás poniendo sobre la mesa, pero justamente nuestro foco de atención es en todas estas actividades que hace la gente, como bien describes. El lavado de manos, el lavado de los platos, la rasurada, los baños, la lavada de dientes. Ahí es donde generamos una gran diferencia. Sí, por supuesto, consumiendo el agua, pero usándola razonablemente. Es decir, no podemos estar lavando los platos con la llave abierta, ni todas las actividades que describí anteriormente. Los baños, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero tienen que ser baños cortos, baños con la cantidad de agua necesaria y suficiente, sin exagerar. Pero siempre, nuestro punto es que siempre hay que tener esa conciencia en el uso adecuado del agua, que en muchos sentidos, por diversas razones, no lo hemos tenido, inclusive al margen de la contingencia de la pandemia. Sanitaria. Ahora, Eduardo Vázquez, también importante, ¿tú tienes el dato de cuál es el promedio de agua que se desperdicia en México? Cambia de ciudad en ciudad. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en la Ciudad de México, aproximadamente se estima un 40% de fugas derivado de distintos factores. Y uno de los grandes índices del desperdicio de agua sí está monitoreado a nivel domiciliario. Entonces, tanto en la red pública, que son las redes de conducción que llevan el agua a los hogares y a los centros de trabajo, hay fugas. Y por otro lado también, en el domicilio se tiene cuantificado una serie de datos donde se refleja un consumo inadecuado del agua. Sería en ambos planos. Y ya en cada ciudad, dependiendo de determinadas circunstancias, se va reflejando este porcentaje. Sí es importante decirlo que en general hay un porcentaje importante de fugas, que son faltas en la eficiencia física de las redes, y también a nivel domiciliario en cada espacio se va determinando según los consumos de la gente. Ahora, fíjate, Eduardo, me parece la pregunta, ¿el lavado de manos se puede sustituir con gel?
El gel se puede sustituir con un spray desinfectante. El spray desinfectante se puede sustituir con un sanitizador. El sanitizador se puede, en fin, la cadena de productos Sí. que hoy, porque no sé tú, Eduardo, pero a mí me da mucha risa cómo entramos al estudio, cómo salimos del estudio, cómo entramos a nuestras casas, cómo salimos de nuestras casas, por poco y nos echamos en la lengua, por poco, ¿no? Por poco entramos en la debrayada de Donald Trump. Pero ¿una cosa sustituye a la otra o estamos desinformados, pues? Sí, y creo que estás poniendo un ejemplo muy claro que refleja una situación muy concreta. Estamos viviendo una situación inédita y dentro de esta situación inédita, efectivamente hay por un lado la falta de información, por otro lado estos cambios tan grandes en hábitos y conductas que hemos estado teniendo que desarrollar todos en el día a día, en nuestros espacios, en nuestras actividades. Claro. Y sí, efectivamente, me parece que es una reacción hasta naturalmente humana, que con un afán de autocuidarse, de repente uno empieza a hacer cosas que pueden parecer, no quiero decir absurdas, pero tal vez exageradas. Y estamos tomando todos los cuidados posibles para prevenir este tipo de contagios. Y nuevamente, volvemos al tema del agua, ¿no? Siempre el vector principal tiene que ver en algún sentido o en el uso del agua. Y ahí es donde, y creo que sí es importante decir, no solo es el labor del ciudadano en su hogar, en sus centros de trabajo, ser responsable, sino también de las autoridades de llevar a cabo las acciones necesarias para ampliar estos servicios, para que todos, en la medida de lo posible, podamos acceder a este recurso tan importante en estos momentos tan complejos, que por cierto, importante también recordar que el reto del agua no se va a ir cuando se vaya la contingencia sanitaria. Ay, gracias, Eduardo, gracias, por favor. Alguien congruente. No se va a ir. El reto del agua lo venimos en el 2020, perdón, en el 2019. Veníamos teniendo una escasez, era un año seco. Y el 2020 más. Entonces, bueno, esto no se acaba cuando pase el bicho este, ¿eh? Déjame ir una pausa comercial, Eduardo Vázquez. Valoro enormemente el apoyo de mis patrocinadores y los respeto, no hombre, yo les entrego, pero a mí no me cortan, pues, a mí no me mandan la guillotina, yo mando a corte comercial porque eso es lo que ellos merecen. Así es que déjame ir unos spots QTF y vuelvo contigo. Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. Estamos hablando aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, de las condiciones que vivimos frente a algo inédito como esta pandemia, porque yo no recuerdo que haya pasado pues esta misma intensidad, digamos, con la influenza, la primera cepa de influenza allá cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo que estamos viviendo ahora, vaya, en el mundo. Es evidentemente pues una pandemia que nos agarró en curva a muchos, pensando que no nos iba a llegar y nos llegó. Y entre las cosas importantes, pues está el agua. Si el tema es lavarte las manos, y estamos hablando que un porcentaje muy importante de la población no tiene agua, y que hoy en muchas primeras planas de los periódicos se habla de más 10 millones de pobres en México por esta pandemia, pues estamos parados en el fango, pues, en arenas movedizas. Yo te preguntaba, Eduardo Vázquez, si el lavado de manos se suple con el gel, si el gel se suple con el spray, si el spray se suple con el sanitizante y, en fin, con todas los rituales que estamos haciendo ahorita para no contagiarnos. Así es. Sí, y comentábamos justamente de estas distintas acciones que estamos tomando todos, con un enfoque muy claro de previsión y de autocuidado de nosotros y de nuestros seres queridos, y que justamente parte fundamental de las decisiones que estamos tomando tiene que ver con la información, qué clase de información estamos recibiendo, cuáles son las mejores recomendaciones y el por qué.
y en función de ello también entender, como bien decías tú, que el agua está al centro de la discusión y cómo podemos usarla de manera más inteligente y aparte, no solo, decía yo, en el domicilio, sino tomar acciones concretas en colaboración con autoridades y distintos tomadores de decisión de todos los sectores, el apoyo fundamental de los medios de la comunicación para hacerle llegar a la información, este tipo de información a la gente. Ahora, Eduardo, dos temas. ¿Se puede luchar contra el COVID sin agua? No, no se puede luchar contra el COVID sin agua. Anda. Es un vector principal para el cuidado de la salud de las personas y esta es una información que ha salido de fuentes tanto nacionales como internacionales, sanitarias, de las autoridades y especialistas. Se requiere específicamente el tema del agua para atender el tema de la salud, no solo en el COVID, y sí quisiera resaltar, Fernanda, hay un vínculo clarísimo entre el agua y la salud en todos los planos. El acceso a la salud en muchos sentidos está determinado por el acceso al agua históricamente y por eso también ahorita reflexionábamos de la importancia de entender que más allá del COVID, que por supuesto todos anhelamos llegar al punto donde superamos esta crisis, el tema del agua seguirá siendo relevante y es fundamental seguirlo trabajando, impulsando acciones y mejorando la manera en que se gestiona este recurso en todos los planos. ¿Qué declaración, Eduardo? No se puede acabar el COVID sin agua, pero no solo eso, cualquier enfermedad. Ahora, otro planteamiento. Imaginemos que yo pongo en mi casa una cubeta con agua y ahí le pido a toda mi familia que se lave las manos para no gastar tanta agua. ¿El COVID puede encontrarse en agua reutilizada? Ahorita está saliendo recientemente información y creo que es interesante el planteamiento que estás haciendo porque va de la mano con la evolución del conocimiento del virus. En días recientes, y eso es algo que no solo está pasando en México, está saliendo información de posibles rastros del virus en aguas residuales. Y es un método, y ahí sí tendría que ser muy franco contigo, apenas se están llevando a cabo estudios en distintos espacios de si se encuentran rastros en el agua residual que reflejen índices de contagio en distintos puntos. Lo que no está claro, y también, insisto, por falta de información, se está analizando en distintas partes del mundo, es que el agua tratada o el agua es un vector de contagio del COVID. ¿El agua no es entonces? No. ¿Todavía no tenemos datos de si el agua es un vector de contagio del COVID? Así es. Bueno, pues estamos alimentando, allá. Estamos alimentando Internet, Eduardo Vázquez, con esta información que nos das, con declaraciones muy importantes y con entender que pues apenas estamos descubriendo este entorno de un virus que proviene de los animales y que en humanos, pues bajo determinadas condiciones, es mortal. No en todos los casos. Ahora, si no hay datos de si podemos reutilizar el agua, porque a lo mejor ahí está el COVID-19, ¿cómo le hacemos para ahorrar el agua en función de lavarnos las manos? Y una pregunta que me vas a decir, ay no, Fer, ¿a poco no sabes? Pero déjenme contarles este contexto. Algún día llegué con el dentista, el doctor Merino, que es queridísimo en ¿Qué tal, Fernanda? Y cuando me enseñó a lavarme los dientes hace un año, yo dije, no es posible que yo no sabía lavarme los dientes. ¡Qué barbaridad! Y él me dijo, los dientes se lavan así, así. Le dije, Merino, ¿de qué me estás hablando? Así se lavan los dientes, Fernanda. Entonces, digo, con la humildad suficiente. Pregunto, ¿sabemos lavarnos las manos? Es una gran pregunta porque la verdad es que es un acto reflejo que me parece que todos lo hemos hecho de alguna manera sin racionalizarlo tanto hasta este momento de la vida. Y bueno, la recomendación básica, y nuevamente esto viene de autoridades sanitarias desde la Organización Mundial de la Salud, es un esquema de lavado durante 20 segundos, abarcando toda la superficie de ambas manos. Pero aquí, por ejemplo, y nada más por poner nuevamente un ejemplo muy concreto, nosotros lo que proponemos es que al momento de iniciar ese lavado de manos durante los 20 segundos, se abra la llave, se aplique el jabón y luego se cierre la llave. Y nos sigamos enjabonando en el curso de esos 20 segundos y no volvamos a abrir la llave hasta el final.
porque lo que sucede luego, y nuevamente de una manera muy conductual, es que dejamos la llave abierta esos 20 segundos y corre el agua, ¿no? Y es un pequeño ejemplo de lo que referíamos al inicio de la plática, de cómo pequeños cambios de conductas pueden ayudar a usar de mejor manera el agua. ¿Han contemplado propagación? Fíjate la pregunta, Eduardo, es durísima, pero ¿habrá más propagación del COVID-19 en sectores vulnerables que no tienen agua? ¿Está contemplado eso? Bueno, ese riesgo está contemplado, sin duda alguna, y es la razón por la cual, no solo en nuestro caso, que sí me gustaría compartir contigo el auditorio, que de la mano con las autoridades y otros actores estamos tratando de llevar agua a través de mecanismos como sistemas móviles de lavado de manos, fuentes públicas para que la gente pueda acceder a ella. También las autoridades han estado impulsando programas amplios de pipas para llevar otra vez el recurso a todos estos segmentos de la población que carecen de él. Y justo es por eso, ¿no? Se entiende, hay un valor entendido de que en la medida que la gente no tenga acceso al agua para sus necesidades de higiene básicas, no solo del lavado de manos, sino en términos generales de su higiene, el riesgo de contagio se incrementa. Entonces, es por eso que se están haciendo estos esfuerzos, insistiría, no solo de parte de las autoridades, sino de distintos actores de la sociedad, entre los cuales nos encontramos nosotros, y siendo que en un escenario así, y en general se requiere una suma de esfuerzos de todas las partes. No es un tema que solamente un actor, por más que sea la autoridad, lo va a resolver por sí solo. Fíjate esta pregunta, Eduardo. Así como no tenemos datos, todavía están en investigaciones, hiciste la declaración aquí, no tenemos datos de si en agua reutilizada subsista el COVID-19. Yo lo decía por poner una cubeta y lavarte las manos, ahí toda la familia, ¿no? Y entonces, no podemos hacer eso porque no tenemos datos todavía de si se puede encontrar COVID en agua reutilizada. Pero entonces va lo mismo en este sentido. ¿Sabemos si el COVID está en el excremento o en la orina? Sí, está saliendo información que hay rastros de... lo que yo no te pudiera afirmar si esto es un foco de contagio, pero sí, y tiene que ver, como decía anteriormente, el agua residual sí está generando al parecer rastros de COVID como un reflejo de gente que está contagiada. Del potencial de contagio... A ver, regrésate, ahí sí no te entendimos nada. Sí, claro. Lo que platicamos anteriormente, el agua residual, el agua... Como bien decías tú, por poner un ejemplo, el agua que ya se usó, está saliendo información en distintos espacios que pudiera tener rastros del virus, del COVID. Que no se muere en esa agua reutilizada. Sí, y lo que se está viendo es inclusive como un factor de identificación de contagio, de qué zonas pudieran estar contagiadas. Eso es lo que se está analizando ahorita. Y al parecer también, en términos de residuos humanos, como decías ahorita, también se verán ahí rastros del virus en el caso de que una persona esté contagiada. Ándale, creo que nos quedamos con eso, Eduardo, mucho que investigar y muchos datos que salen el día de hoy alimentando Internet en el programa ¿Qué tal, Fernanda?, en donde pues estamos encontrando otros puntos vulnerables para la población en México, el excremento, porque entonces tendríamos que ver cuántos tienen excusados, dónde hacen, dónde excretan, y entonces ahí a otro foco de contagio. Gracias, Eduardo, gracias y felicidades a Agua Capital por la labor que están haciendo. Te agradezco enormemente y estaremos siguiéndolos en redes. Con mucho gusto, atentos a compartir información tal cual en nuestras redes, en nuestro sitio de internet. Y el último comentario, que es un llamado por tu conducto a la población para tener conciencia del uso adecuado del agua, de la importancia de sumar esfuerzos entre todos ante una situación tan imprevista como esta pandemia. Y nuevamente, el tema del agua no se va a ir una vez que se vaya la crisis sanitaria, y hay que estar trabajando mucho en esta agenda.